Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro séptimo encuentro del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema para el día de hoy, el manejo de los residuos sólidos y líquidos. Miremos entonces, ¿qué son residuos sólidos? Los residuos sólidos son restos que se generan resultados de las actividades humanas que son considerados inútiles o desechables. Pero ojo, para que sean residuos se pueden reutilizar y transformarlos en nuevas cosas con un valor económico. Ojo porque no son basura. O sea, la basura es una cosa y los residuos son otra. O sea, los residuos sí se pueden aprovechar. Entonces, ¿qué es basura? Basura son residuos que no se pueden aprovechar, reutilizar o transformar en un nuevo producto. Es decir, ya no podemos hacer nada con él. Esa basura no tiene un valor comercial. Y además de que no tiene valor comercial, requiere una adecuada disposición general, es decir, toca pagar. Mientras que los residuos podemos aprovecharlos y nos pueden generar alguna utilidad. Y entonces, ¿cómo clasificamos los residuos sólidos? Los residuos sólidos tenemos que son los reutilizables, como por ejemplo plástico limpio, papel limpio, cartón limpio, vidrio, chatarra. Los no reutilizables, que es el barrido de piso, los recipientes de icopor, las cintas adhesivas, las envolturas de alimentos, las servilletas, papel higiénico. Esos son los no reutilizables, es decir, son basura. ¿Y cómo podemos clasificar esos residuos sólidos? Pues los podemos clasificar teniendo en cuenta su naturaleza, su composición, el riesgo de contaminación y el origen. De acuerdo a su naturaleza, se pueden clasificar sólidos, que son material con volumen y forma, como las cajas de cartón, las botellas, los vasos desechables, pero que estén limpios. Los semisólidos, que son materiales semejantes al lodo, como por ejemplo los compostajes que realizamos. De acuerdo a su composición, los podemos clasificar en orgánicos o biodegradables, que son los que provienen de restos de seres vivos. Y también los podemos clasificar en inorgánicos, que son los que provienen de minerales o productos sintéticos. Entonces, los orgánicos o biodegradables ya sabemos que, por ejemplo, son las cáscaras de los vegetales que podemos en algún momento transformar. Los inorgánicos, entonces tenemos productos sintéticos como bandejas desechables, pero de un solo uso, algunos plásticos, entonces que esos son inorgánicos. De acuerdo al riesgo de contaminación, estos pueden ser peligrosos, pues pueden causar una muerte o enfermedad, y los no peligrosos, que son los que no causan daño. De acuerdo al origen, tenemos los residuos domiciliarios. ¿Qué sacamos nosotros de residuos en una casa? Está todo lo que sale de la cocina, de pronto cajas de cartón, donde vienen algunos empaques, bolsas. Están los residuos comerciales, que son más que todo empaques y envolturas, y residuos de limpieza, que generalmente pueden ser papeles, algunas bolsas, eh, recipientes donde consumen gaseosas. Esos son esos tipos de residuos. ¿Y qué posible uso le podemos dar a los residuos? Los residuos, cuando son de alimentos, pues ya sabemos que se clasifican dentro de los biodegradables y generalmente se utilizan para hacer abono o para hacer compostaje. Pero ojo, las pilas, los bombillos, los aerosoles son residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque tienen tóxicos que contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el aire. Es decir, causan daño a los seres vivos. Ojo, no los debemos botar a la basura. Hay sitios especiales donde nos recogen esos residuos. ¿Sí? Hay puntos donde reciben pilas, donde reciben aceite quemado, donde reciben este tipo de residuos.
Debemos ubicar en nuestra región, en el lugar donde estamos, dónde es quienes hacen esa recepción de estos residuos para poder llevarlos allí y que ellos le den una adecuada disposición final. Y entonces, ¿qué se debe hacer con cada residuo? Tenemos dos opciones. Una, aplicar las tres R. ¿Y cuáles son esas tres Rs? SIR, es decir, evitar bolsas plásticas y recipientes desechables, llevar nuestra propia bolsa de tela o el canasto de la abuela cuando vamos a hacer algunas compras, llevar en qué traer nuestras propias compras. La otra R es reutilizar, usar el papel por ambas caras, usar una bolsa de tela para las compras, reutilizar los envases plásticos, pero ojo, recuerden que esos envases plásticos debemos lavarlos muy bien y desinfectarlos antes de volverlos a reutilizar. Y la tercera R es reciclar, es decir, darle una segunda utilidad. Entonces, cogemos esos residuos, los que veamos que pueden servir para elaborar algún otro producto o darle alguna otra función, pues los vamos a reciclar. Entonces, una opción es aplicar las tres R's, que es reducir, reutilizar, reciclar. Y la otra opción es clasificar esos residuos. Entonces, identificar cada residuo para ver cuáles son reciclables, cuáles no son reciclables, cuáles son orgánicos y ubicarlos en el espacio que corresponde. Para eso hay un código de colores para separación de residuos a nivel nacional. Y entonces tenemos que son tres colores de canetas. Las blancas para los residuos aprovechables, como cuáles, como plástico, que esté limpio, cartón, vidrio, papel, metal. Ojo, el plástico y el vidrio deben estar limpios. Es decir, si yo me tomo un café en un vaso desechable, me tomo el café y voy a botar ese papel, ese vaso no es reutilizable. Si yo me acerco y lo juego en alguna parte que haya agua, ya lo puedo poner en los reutilizables. Entonces hay que tener esa precaución, apoyarnos para poder que no se vaya a la basura, sino que realmente se vaya al lugar que pueden aprovecharse. Tenemos la caneca verde, que allí van los residuos orgánicos, es decir, desechos agrícolas, restos de comida. Esos van a la caneca verde porque se pueden a través de ellos elaborar compostaje. Y tenemos, perdón, los residuos no aprovechables, es decir, basura, como el papel higiénico, las servilletas, el papel y los cartones, pero que estén contaminados con comida, los papeles metalizados que utilizamos, que a veces meten ahí comida o empanadas, pues se convierten en basura porque generalmente tienen contacto con grasa y entonces eso hace que ya no los podamos volver a utilizar. Miremos un ejercicio sencillo. ¿En qué caneca debo colocar el material de vidrio, envase, botellas y frascos? Entonces les decía, si yo me tomo una gaseosa en un envase PET y me la tomo y la voy a botar, debería ir a la basura. Pero si yo me tomo el trabajo de darle una jugada, se me va a los residuos aprovechables, es decir, a los plásticos. La invitación es a que hagamos un sencillo lavado, una enjuagada, no lavado y desinfección, sino una enjuagadita para que esos productos puedan ir a la caneca blanca. Las botellas PET, las bolsas limpias, el vinipel, todo eso va a la caneca blanca. El papel escrito impreso, las cajas de cartón, el papel de periódico, las revistas, los cuadernos y sobres van a la caneca blanca. Los espejos, lentes, losas, cerámica, ¿a dónde van? A la basura, no podemos darles otro uso. Las envolturas y empaques de alimentos, recipientes plásticos que estén sucios y el icopor van a la basura, la caneca negra. El papel sucio, las servilletas, el papel carbón, el papel plastificado, las etiquetas y los adhesivos, esos irían a la caneca negra. Entonces, invitación a que hagamos el mejor uso y disposición final de los residuos para poder en lo posible llevarlos a la caneca blanca. ¿Qué se puede hacer con esos residuos aprovechables? Fácil.
Hay que hacer una clasificación, un aprovechamiento, darles un tratamiento y una nueva disposición final. Entonces, vamos a clasificarlos, entonces los vamos a clasificar de acuerdo a al tipo de residuo que se genera y a mirar si lo van a la caneca blanca, a la negra o a la verde. Luego se hace un aprovechamiento, entonces vamos a buscar a una persona o a una empresa que retire esos residuos, los orgánicos, como estamos hablando de restaurantes, cafeterías, los orgánicos hay que retirarlos de manera diaria. Y los inorgánicos hay que retirarlos periódicamente. Ojo con los inorgánicos, que tenemos un cuarto donde colocamos los residuos para que son inorgánicos, pero que se van a ir al reciclaje. Recuerden que las cucarachas y los ratones les encanta el cartón. Entonces, ¿a qué me refiero? A que organicemos bien ese cuartico donde tenemos todo lo reciclable para que no nos quede el cartón en el piso, no nos quede el cartón pegado a las paredes y evitar que por ahí se nos cuelen las cucarachas y vengan y se nos instalen ahí en el cuartico el reciclaje. Y mantener mucha higiene en ese cuarto para evitar que ellas se vengan para acá. Una vez se identifica esa persona que se lo lleve, pues entonces esa empresa debe recogerlos y hacerles un tratamiento. Ojo, es importante que nosotros como restaurante o como cafetería nos aseguremos la buena disposición final de esos residuos, porque hay personas que vienen y se lo llevan y lo que hacen es que van y lo botan y entonces lo que vamos a hacer es más contaminación. Y debemos registrar, utilizar formatos de control de residuos que nos digan a quién le entregamos, el señor Pepito Pérez que viene y recoge, viene los lunes a tal hora, hoy se llevó tantos kilos de reciclaje o tantas cajas de cartón, como establezcan una medida para que puedan organizarla en ese registro que van a hacer y cuándo se los llevó, quién se los entregó. Entonces, para poder tener registrado que nosotros estamos haciendo una buena disposición de los residuos. Si son los residuos de comida, los orgánicos, ojo, importante que los recojan a una hora donde no haya tanto movimiento en el restaurante o en la cafetería para evitar que pasen con esos residuos cuando estamos en pleno movimiento, en pleno trabajo, que además nos va a generar contaminación. Los residuos se recolectan en las respectivas bolsas. Las canecas deben estar a la salida del área de proceso, en la cocina, a la salida de la cocina, si estamos en la cafetería, en sitios estratégicos. Ojo que me pasó. El año pasado, en una cafetería, no les digo cuál, tenían una tablita con el ají y debajo, ahí al ladito, estaban las canecas. Entonces, estamos generando una contaminación cruzada terrible porque el ají todos vienen y cogen y se lo echan a las empanadas. Entonces, yo le dije a la persona, le dije, ojo, porque mire, o quita el ají de ahí o quite las canecas de ahí, porque esto está generando contaminación, está sobre la basura. Entonces, por favor, sí, efectivamente, corrieron las canecas de ahí, dejaron el ají ahí y las canecas fueron las que corrieron de ahí. ¿Por qué? Porque hay que evitar la contaminación cruzada. Entonces, es algo muy sencillo y muy simple que posiblemente quien las puso ahí no tuvo en cuenta eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde colocamos las. Y debemos hacer una capacitación del personal para que ellos sepan cómo separar estos residuos y cuáles se pueden reciclar. ¿Qué vamos a hacer en la separación y en la selección? Entonces, todos los residuos deben estar limpios, los que vamos a hacer a reciclar, deben estar seleccionados, separados, de acuerdo a la clasificación que se tiene, colocarlos en la respectiva caneca. Si ya hay un señor que viene y nos compra los residuos, ellos nos dicen, mire, por favor, el cartón téngamelo así, el plástico téngamelo de esta manera, organícelo de esta forma. Entonces hay que ponernos de acuerdo con ellos. En cada etapa del proceso, pues se debe estar separando y guardando los residuos. Sacamos una bolsa, bueno, en la bolsa quedó limpia, saqué el alimento de ahí, o el plato desechable o lo que tenga ahí, lo saqué, la salsa la saqué de ahí, la bolsa quedó limpia, bueno, entonces de una vez
al reciclaje, a la caneca blanca o a donde tengan el reciclaje. Y el alimento se trabaja como deba realizarse. Entonces, para que no nos toque después ponernos a separar, sino de una vez vamos ubicando las cosas donde deben quedar. Y los residuos, como estamos hablando de restaurantes y cafeterías, se deben retirar tan pronto terminen ustedes las preparaciones. Es decir, en lo posible deben retirarlos después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena, para evitar que generen contaminación. Y si el restaurante trabaja por allá hasta las 10 de la noche, 8 de la noche, pues cuando nos vamos tenemos que dejar todas, absolutamente todas las canecas desocupadas, lavadas y desinfectadas. ¿Cómo documentamos ese manejo de residuos en los restaurantes y en las cafeterías? Pues siguiendo el ciclo PHBA. ¿Qué es PHBA? Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué hacemos en el planear? Pues llevar un control de la higiene, la recolección adecuada de esos residuos, tener un plan de una capacitación y un programa de reciclaje. ¿Qué hacemos en el hacer? Pues hacemos el seguimiento al manejo que se le hace a los residuos sólidos. Luego vamos a verificar, es decir, que este programa que dijimos que íbamos a hacer, pues que lo pongamos a funcionar y cumplamos. Y en el actuar, si alguien o no estamos haciendo el adecuado manejo de estos residuos, pues hacer las respectivas correcciones. En el caso de las cafeterías y los restaurantes, esos residuos deben ser ubicados en lugares que no representen un riesgo para los alimentos. Ojo, hay que mirar que donde yo tenga esa basura no vaya a tener contacto con el alimento por algún lado. También me pasó alguna vez. Estábamos en un restaurante y empezamos a mirar que había contaminación y empezamos a buscar por todos los lados cuál era ese foco de contaminación. Todo estaba limpio, todo, había programa de reciclaje, el personal manipulaba bien los alimentos, pero estaba viendo un foco de contaminación y no lo encontraba. De repente, como suceden muchas cosas por accidente, nos dimos cuenta que había detrás del restaurante el cuartico para colocar la basura. Y resulta que el cuartico para colocar la basura tenía una ventana que daba a la cocina del restaurante y ese era el foco de contaminación. Entonces, pilas, ¿dónde colocamos ese cuartico de donde tenemos la basura? De esos residuos deben ser removidos, los acabamos de decir, frecuentemente y de disponerlos de tal manera que no vayan a generar ningún tipo de contaminación cruzada, que no vaya a generar olores, que generen contaminación, que si es el programa de reciclaje, pues que no vaya a haber generación de plagas, porque ellas les gusta, ya saben que les gusta el cartón. El establecimiento, el restaurante o la cafetería debe estar dotado de un sistema de recolección y almacenamiento de residuos sólidos que impida el acceso de las plagas. Y cuando se generen residuos orgánicos, no se disponga de un mecanismo adecuado de evacuación, o sea, no me pueden recoger todos los días esos residuos, entonces hay que buscar la manera de mantenerlos refrigerados para evitar que se haga una contaminación. Obvio que si lo voy a refrigerar, eso debe tener un manejo para que no me vaya a generar una contaminación en esa área de refrigeración. En cuanto a los residuos líquidos, pues los residuos líquidos son las aguas negras residuales de productos de limpieza y esas deben ser eliminadas por los sifones con abundante agua limpia. Ojo, cuando ustedes lavan los traperos, entonces lavamos el trapero y echamos en el sifón el agua sucia. ¿Qué se recomienda? Después de que echan el agua sucia, echen un poquito de agua limpia y cuando ya terminen, agreguen un poquito de desinfectante para que no se nos quede contaminado encima del sifón y por ahí medio cae un poquito de agua, vamos a generar una contaminación para todo el área. Entonces, importante, botamos el agua sucia, encima echamos agua limpia y un poquito de desinfectante ya cuando nos vamos a ir. ¿Qué nos dice la resolución 2674 referente al manejo de residuos sólidos?
perdón, de residuos líquidos. Entonces, ¿qué nos dice? Que se dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de aguas residuales aprobadas por la autoridad competente y que el manejo de residuos líquidos debe realizarse de tal manera que no vaya a generar contaminación con los alimentos. Ojo, hay restaurantes y cafeterías que tienen dentro de su sistema de manejo de residuos líquidos las trampas de grasa. Entonces, ojo con las trampas de grasa. Entonces, son trampas que se utilizan para que recojan la grasa y separarla del agua que se está generando. ¿Por qué? Porque esa grasa va a generarme contaminación en las aguas por donde van en las diferentes tuberías. Entonces, por eso es importante tener las trampas de grasa, pero hay que estar limpiando las trampas de grasa para evitar que se nos convierta en un foco de contaminación. O sea, ¿qué nos dice la resolución 2674 en cuanto a este manejo de residuos? Pues la resolución nos dice que ese manejo de residuos debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o una contaminación cruzada, que los alrededores donde estén la basura debe estar en perfecto estado de aseo y evitar que hayan charcos o estancamientos de agua porque por ahí vamos a generar contaminación. Que esos lugares de donde manejamos los residuos deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos, plagas, roedores. Que esos residuos, ya lo dijimos, deben ser removidos frecuentemente del área donde estamos transformando los alimentos. Si son residuos orgánicos, preferiblemente después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, al terminar la jornada laboral. Si son residuos que son reutilizables, pues removerlos al menos una vez al día, pero organizarlos en un lugar que no vayamos a generar foco de contaminación para plantas. Se deben tener suficientes y adecuados y bien ubicados recipientes, canecas para este manejo de residuos sólidos. Y ojo, esas canecas deben estar bien tapadas. Y recuerden que lo dijimos en la clase anterior. Una vez ustedes saquen esa basura, deben lavar y desinfectar esas canecas. Lo estamos diciendo acá. Hay otro residuo que nosotros manejamos y que muchas veces no sabemos cuál es el adecuado manejo, y es los residuos del aceite quemado. Entonces, ese residuo que hay de restaurantes y cafeterías debe tener un manejo adecuado. Les voy a compartir un video donde nos muestran cuál es ese manejo adecuado y por qué debemos hacer el manejo adecuado de estos residuos del aceite quemado que nos queda en el restaurante o en la cafetería, porque no es botarlos por la cañería, porque vamos a generar la contaminación y vamos a tener inconvenientes. Entonces, por eso es importante que se haga un adecuado manejo de estos residuos. Mundo ha ido aumentando en las últimas décadas la conciencia y la solidaridad por la conservación del medio ambiente. Los colombianos han visto padecer, ante la inclemencia humana, su suelo, bosques y ríos. El campanazo ambiental a nivel global obliga a tomar acciones de responsabilidad para la conservación y recuperación de tierra. Miles de campañas ambientales alrededor del mundo, acciones concretas reglamentadas por los gobiernos, son evidencia de que hay una disposición general para actuar de manera responsable frente al tema. En el caso de Colombia, la atención se ha centrado en la disposición de residuos sólidos. Se ha establecido la utilización de colores diferentes en las bolsas para la clasificación de basura, lo cual es un gran paso para incrementar la cultura del reciclaje. Sin embargo, es necesario fortalecer iniciativas que promuevan el reciclaje de residuos líquidos, como el aceite de cocina usado. Fabiola Arango afirma que desde hace varios años se ha preocupado más por el medio ambiente gracias a las campañas que desde todos los ángulos se han promovido.
intenta disponer correctamente los residuos sólidos y ahorra agua en su casa. No obstante, para el desecho de aceites, el método no es el adecuado. El aceite lo boto en la taza porque ya está sucio, pero aún está líquido. Lo boto en la taza del baño y bajo la cisterna. El aceite y la leche son los protagonistas en la canasta familiar colombiana, según un estudio de tendencias de consumo elaborado por Nielsen en 2016, en el cual se analiza la manera de compra de alimentos. El aceite registró una participación en las preferencias del 57%, siendo el producto de canasta familiar más comprado por los colombianos. En el país se venden a los hogares más de 172 millones de litros de aceite de cocina al año y cerca del 35% se convierte en residuo al terminar su vida útil. Al ser desechado de manera incorrecta, expertos indican que se pone en inminente riesgo la integridad de las cuencas hídricas, principalmente los ríos. Así como Fabiola, muchas son las personas del común que desconocen las buenas prácticas para el vertimiento de los aceites ya utilizados. Yo dispongo del aceite de cocina después de haberlo usado 2 o 3 veces, lo empaco en una bolsa plástica y lo boto a la basura. Por salud, yo solamente utilizo una vez el aceite y pues cuando acabo cojo el recipiente y voy hasta el inodoro y descargo el agua y cuando el agua va bajando descargo una vez el aceite para que tengo entendido que el acueducto es la entidad que en el transcurso del agua con el aceite hace la separación de líquidos, ¿no? Creo. No conozco ningún sitio donde lo pueda entregar y llevar a hacer algún proceso debido. Generalmente luego de usar el aceite 1 o 2 veces, lo que hago es echarlo por el lavaplatos. Conservar el capital natural del país y restaurar la calidad ambiental requiere del compromiso de todos. En Colombia se han adelantado iniciativas tendientes a mejorar el vertimiento de aceites, como la Resolución 316 del 1 de marzo de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados. Respecto al aceite vegetal usado, lo más importante es que genera un impacto negativo tanto en el sistema de alcantarillado como en el medio ambiente. Diariamente llegan miles de litros de aceite vegetal usado a nuestro sistema de alcantarillado. ¿Qué sucede? Que cuando se baja la temperatura, este aceite se solidifica y genera taponamiento en nuestras redes. El taponamiento ocasiona evolución de aguas residuales tanto en los establecimientos como en las casas, ocasionando un problema de salud pública. Se calcula que 1 litro de aceite puede contaminar 1 millón de litros de agua. Las personas tienen que tomar conciencia que descargar estas sustancias al sistema de alcantarillado genera un impacto negativo en las redes y en los cuerpos de agua. Digamos que para el tema de los usuarios no residenciales existe el acuerdo 0634 en el distrito, entonces eso ha fortalecido un poco el trabajo que nosotros buscamos desarrollar con los usuarios. Y también tenemos la resolución 0631-2015 que determina por actividades económicas cuáles son los límites permisibles de estas sustancias contaminantes. En el caso de la grasa nos ha beneficiado mucho porque los límites son más restrictivos que la norma anterior, específicamente en el tema de las grasas y los aceites. El aceite vegetal, como lo regula el acuerdo 0634 en el distrito y próximamente va a salir una reglamentación nacional, la idea es que se guarden los contenedores y se entregue a un gestor autorizado, pero nunca que se vierta por el sistema de alcantarillado. Bueno, la invitación para todos es que tomemos conciencia del daño que estamos ocasionando al medio ambiente al descargar a nuestro sistema de alcantarillado este tipo de sustancias y que reflexionemos un poco de por qué nuestro sistema de alcantarillado está recibiendo esta cantidad de grasa, porque finalmente también es un indicador de cómo nos estamos alimentando nosotros, qué es lo que se está descargando. El sistema de alcantarillado funciona como nuestro sistema circulatorio. La cantidad de grasa que recibe puede generar taponamientos. En el cuerpo humano, la cantidad de grasa que consumimos también puede afectar y ocasionar, por ejemplo, paros cardíacos. En el ámbito del marco de la ley,
salió esta resolución, que va dirigida a quiénes, va dirigida en primera instancia a los productores de aceites vegetales de cocina, que de alguna manera trata de regular no la producción, sino de verificar y controlar hacia dónde van dirigidos esas producciones. ¿Para qué? Para que formen parte de lo que hemos llamado los gestores, o sea, de una cadena, ¿verdad? No solamente de productores, sino de recicladores y de transformadores de estos residuos que quedan como producto de haber utilizado y que no tengan la parte terminal y que queden como residuos de desecho. No, estamos entrando, y de hecho así lo hicimos, que es en el reciclaje de todos los posibles desechos que nosotros tengamos para la disposición o reutilización de esos residuos. En este caso estamos hablando de los aceites de cocina usados. ¿Qué queremos a través del ministerio? Organizar ese sector. ¿Para qué? Para que los recicladores en este caso, o los reutilizadores, que son los gestores de ese residuo que se llama aceite de cocina, poderle nosotros hacer un seguimiento de trazabilidad luego de que ha sido usado y que veamos que no se verten ni se botan a los suelos ni se botan a ningún tipo de vertimento, como vertimento a ninguno de los ríos o caños de la ciudad. Eso, digamos, en primera instancia lo podemos hacer con los industriales y los grandes generadores. ¿Quiénes son los generadores? En primera instancia, los restaurantes, los centros de comida rápida, ¿verdad? Y la otra parte son los hogares colombianos. Pero ¿quién controla los hogares colombianos? Y ahí hay un dilema que nosotros tenemos, a pesar de que quedó establecida una responsabilidad de nuestros hogares en la generación de esos residuos, es crear un tipo de conciencia colectiva de que esos residuos no los podemos echar a los desagües porque entrarían a formar parte de una gran contaminación. Existen empresas especializadas para que cada uno de los colombianos contribuyamos a cuidar el medio ambiente y dispongamos de esos aceites en lugares especializados, como esta empresa, ubicada en el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito. Bueno, la iniciativa de este proyecto fue cuando nos evidenciamos el mal uso que se le estaba dando a las grasas, a los aceites usados de cocina, y pues vimos la oportunidad de negocio, porque pues primeramente es el negocio, pero también tiene la segunda parte que es lo ambiental y el mal uso que se le estaba dando no solo en los locales comerciales, sino que se le sigue dando en los hogares. Es eso. Estos aceites dañan las fuentes hídricas y pues nosotros comenzamos a recoger estos aceites ya hace 8 años. Nos dimos cuenta que se usaban como materia prima para concentrados, que está mal hecho, está prohibido por el ICA, hay resolución de eso, está prohibido para freír papas, que es su mayor uso, y en el peor de los casos es el uso que se le da para consumo humano directamente, que son aceites de 2-3 frituras, se filtran y se venden pues más barato, pero se venden para consumo humano directamente. Nos dimos cuenta de la oportunidad de negocio que había para la producción de biocombustible con este material y bueno, eso es lo que hace Biogras hace ya 7 años. Nuestro primer proceso es el pesaje. Es importante pesar esto para certificar a nuestro cliente de que realmente llegó la cantidad que es. Hay 2 tipos de aceites, que es el aceite hidrogenado o la manteca, ese es aceite sólido. Posteriormente también está el aceite líquido, que es el que pasamos a filtrar. ¿Qué hacemos acá en esta parte de filtrado? Le quitamos todo ese residuo sólido para evitar todo el tema de impurezas. Posteriormente, después de eso, ¿qué hacemos? Los almacenamos, vienen a esos tanques de almacenamiento, ahí los almacenamos y en los últimos 2 tanques de procesos que hacemos, evaporamos, quitamos todo el tema de aguas y toda la humedad que contiene este aceite. Ya posteriormente lo pasamos al reactor, que en el reactor hacemos el tema de acidez. Ahí desdoblamos el tema de las moléculas, quitamos todo el tema de la glicerina, la separamos de los ácidos grasos, separamos ese tipo de cosas para aprovechar el aceite.
para ya evitar como que la acidez sea bastante alta, porque para el tema de biocombustible necesitamos un pH o una acidez inferior al 4%. Entonces con esta máquina podemos manejarla a nuestra manera, podemos detener de 0 hasta 2 y la humedad la eliminamos toda básicamente. Entonces digamos que nuestro proceso es únicamente físico. Como responsabilidad social de nosotros hemos inventado o creado un programa que se llama Puntos Limpios, que son esos contenedores para los residuales domésticos, va para todo el parque doméstico. Lo tenemos ahí ubicados en diferentes puntos de Bogotá, los pueden reconocer a través de la página de nosotros o a través de la página de la Secretaría de Ambiente, se llama Visor Geográfico. En ese visor geográfico van a encontrar todos los puntos de biogás. Actualmente tenemos 32 en el distrito. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, ¿qué hacemos? Dejan enfriar el aceite, lo depositan en una botella plástica. Lo importante es que sea una botella plástica, porque tenemos que depositarlo. Y si es de vidrio, de pronto lo rompemos y generamos un vertimiento. Taparlo bien y la botella ya cerrada la depositamos acá. Ya cuando se llene el contenedor, enviamos a la logística, recoge esto y lo traen acá a la planta y hacemos lo que acabamos de ver, únicamente para hacer biocombustibles. Digamos que una familia integrada por 4 personas generan 1,5 litros de aceite. Entonces digamos que todos generan aceite. Entonces la idea es disponerlo bien, porque hemos hecho encuestas, todas van para el relleno sanitario o para el alcantarillado. Y eso genera taponamientos en las tuberías fluviales. Entonces por eso creamos este programa. Actualmente está únicamente para centros comerciales, pero tenemos a gran escala para ponerlos en colegios públicos, colegios privados y conjuntos residenciales. Conozcamos el siguiente proceso, en el cual se dispone del aceite de cocina reciclado y se produce biocombustible. Esta es la planta de producción de biominerales. En la zona que está a mi derecha están los tanques de almacenamiento de aceite. El aceite lo recibimos de diversos proveedores, pequeños y grandes. El aceite pues puede venir en presentación de bidones, en isotanques, o puede venir en tractomulas, los cuales se les hace un análisis inicial de calidad para saber la aptitud que tenga a la conversión de biodiesel, para ver qué porcentaje de glicerina tiene, qué porcentaje de impurezas, qué porcentaje de humedad, qué valor ácido tiene, que son parámetros que son importantes a la hora del proceso. Una vez se ha dado el visto bueno a nivel de laboratorio, el aceite se recibe, se somete a un proceso de filtración y se almacena. En el proceso se analiza el valor ácido, se analizan las impurezas, se analiza la humedad y se hacen los cálculos respectivos para adicionar los reactivos que entran en concurso para obtener el proceso de transesterificación y obtener el biodiesel como tal. Entonces, básicamente nuestro proceso es de esta manera. Primordial tener conciencia del agua que estamos contaminando. Desafortunadamente en este río, en el río Bogotá, hay personas que aguas abajo toman agua de este río Bogotá. Entonces tomemos conciencia, es por el bienestar de todos, no solo de nosotros, sino de toda la comunidad. Mi compromiso, yo creo que todo empieza desde casa, ¿no? Dando ejemplo. Entonces simplemente con el simple hecho de botar el aceite en un frasco y embotellarlo y buscar los sitios de acopio, ya eso estamos dando ejemplo. La invitación es a que no botemos el aceite por los caños, por la tubería. Hay puntos limpios ya y empresas que nos dedicamos a reciclar este producto. Bueno, como ustedes pueden ver, es importante que nosotros no botemos ese aceite a las cañerías. Estamos generando contaminación. En el caso de Bucaramanga y área metropolitana, tenemos algunos puntos donde nos pueden recibir este material. Tenemos en Real de Minas un punto donde nos reciben pilas, donde nos reciben cosas eléctricas y donde nos reciben aceite. También tenemos un punto en el Éxito Oriental donde nos reciben el aceite, las pilas y los aparatos electrónicos que ya no utilizamos. De igual forma, existen algunos programas que ustedes los ubican en las plataformas donde incluso le van a recoger este tipo de residuos hasta su casa.
Las personas que están fuera de Bucaramanga y área metropolitana, porque en este curso tengo personas que están fuera, les sugiero que por favor averigüemos cuáles son esos puntos o quién nos puede recibir ese aceite para evitar tirarlo a las cañerías, porque así como vimos el ejemplo del río Bogotá, sucede en todas las ciudades, en los ríos que nos están rodeando. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, hagamos un buen uso del aceite, recojámoslo y entreguémoslo en estos. Vamos a mirar nuestra actividad de esta clase, de este encuentro. Bueno, ya miramos todo lo que es el reciclaje, lo del manejo de residuos, miramos lo del aceite. Entonces, ahora ustedes van a hacer un listado de todos los residuos que generan en su área de trabajo. Me van a decir cómo los clasifican de acuerdo a lo que vimos y para qué se pueden utilizar los que se pueden utilizar. Y las personas que están que no trabajan en cafeterías ni trabajan en restaurantes, lo vamos a hacer, si son de servicios generales, pues los que generan en su área de trabajo en servicios generales. Y si son las personas que no estamos trabajando en el área de restaurantes y cafeterías ni servicios generales, hacemos entonces un listado de los residuos que generamos en la casa, los vamos a clasificar y vamos a decir para qué los podemos utilizar. ¿Listo? Entonces recuerden que son tres cosas: hacer el listado, los residuos, indicar cómo los clasifican y decir para qué se pueden utilizar. Ojo que estoy diciendo, hacer listado de residuos, no es que me coloquen uno solo y con ese ya hicimos la actividad, no. Vamos a hacer un listado de los residuos que se puedan generar. ¿Listo? ¿Cómo me van a enviar la actividad? Ya lo saben. Me escriben en el WhatsApp la respuesta o graban un audio, lo suben al grupo de WhatsApp o escriben en un cuaderno, le toman la foto y suben la foto al WhatsApp con la actividad resuelta. Recuerden que el inadecuado manejo de residuos sólidos genera un problema de salud ambiental. Si no sabemos reciclar, perjudicamos el medio ambiente y de paso perjudicamos nuestra salud. Con la ayuda de todos, pues vamos a contribuir a que haya un mejor planeta. Entonces, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, nuestro encuentro. Espero el envío de sus actividades. Recuerden que si tienen alguna pregunta, me la colocan ahí en el WhatsApp del grupo y yo por ahí les doy respuesta. Muchos éxitos y nos vemos en nuestro próximo encuentro.